En esta presentación veremos algunos paradigmas de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas que han corrido a través del tiempo. Aunque no se puede delimitar estrictamente cada uno de los momentos, sí se puede llegar a entender, ya sea por la práctica o por la teoría, que ha habido momentos diferentes en la enseñanza de las matemáticas. En primer lugar, y sin nombre en la academia, existe el paradigma premoderno o el paradigma tradicional. Luego viene un paradigma que sí está documentado ampliamente y es la matemática moderna. A partir de ahí surgió el paradigma de resolución de problemas y por último está el paradigma de matemáticas para la vida o matemáticas realistas. Como digo, esos paradigmas han sucedido en el tiempo de manera asincrónica. Sin embargo, en este momento se trabajan en las diferentes instituciones paradigmas superpuestos, en algunos casos compartidos, combinados. En primer lugar, el paradigma premoderno buscaba formar operadores, es decir, personas que pudieran hacer cálculos rápidamente. Se hacía énfasis en las operaciones básicas, se hacía énfasis en el álgebra como memoria. Por lo tanto, era una educación mecanicista, fundamentada en procedimientos que no estaban establecidos, sino ejemplificados, y que las personas tenían que repetir al pie de la letra. Su objetivo fundamental era resolver ejercicios matemáticos, es decir, las personas que se formaron en este paradigma, en general nuestros abuelos, nuestros padres mayores, saben hacer bien cuentas, aunque no sepan pensar con matemáticas. Luego, en Europa, más o menos en los 30 del siglo pasado, con el auge del constructivismo, nace en matemáticas un paradigma que se llama matemática moderna, que busca formar matemáticos. Es decir, dice que la matemática se aprende como se hace. La matemática se hace de manera lógico-deductiva, de manera que se tenía que aprender también así, de manera lógico-deductiva. Y en ese sentido, los estudiantes debían aprender proposiciones matemáticas junto con sus demostraciones. En teoría, debían entender esas demostraciones, pero la práctica mostró después que las personas usaban el dispositivo básico que tuvieran más al alcance, y en ese caso era la memoria. Entonces aprendían las demostraciones de memoria sin entender qué significaban y sin entender los objetos matemáticos que subyacían. Como reacción a esto, en Estados Unidos apareció el paradigma de resolución de problemas, que decía la matemática no puede ser así abstracta, necesitamos resolver problemas. Apareció la palabra cotidiano en matemáticas, y es que los problemas debían ser de la vida cotidiana de los estudiantes. Y tenía este paradigma un problema, y era que, o tiene, porque todavía se usa muchísimo, era un problema y es que supone la aplicación de algoritmos matemáticos. Es decir, si una persona ya sabe sumar, es obvio para este paradigma que ya sepa resolver problemas de suma. Sin embargo, eso no es tan cierto como veremos más adelante en el curso. Aunque se empezó a trabajar con problemas cotidianos, lo de cotidiano era únicamente relacionado con palabras que los estudiantes conocieran. Sin embargo, los problemas que se propusieron no tenían realmente una relación con el mundo, sino que usaban, como les digo, palabras que el estudiante conociera, pero que eran problemas sacados de contexto. Y como reacción a eso, más o menos en los 80 del siglo pasado, apareció el paradigma de matemáticas para la vida o de matemática realista. En ese paradigma se busca formar matematizadores de la realidad, es decir, personas no que apliquen matemáticas a la vida cotidiana, entre comillas, sino que a partir de las situaciones que surgen de la vida pueda entender que allá hay matemáticas y a partir de eso aprenda las matemáticas y aprenda a pensar con las matemáticas. Por eso, este paradigma funciona desde la matematización, o sea, desde el reconocimiento de las matemáticas en las situaciones hacia las matemáticas. Y tiene tres tipos de enseñanza fundamentales.
Lo primero es algoritmos y heurísticos para modelar y resolver problemas. Es decir, aquí ya no se suponía que el estudiante pudiera resolver un problema si ya sabía el objeto y el algoritmo del objeto matemático, sino que había que enseñarle un algoritmo y unos heurísticos para resolver problemas. En segundo lugar, se busca enseñar procesos cognitivos y metacognitivos, es decir, no solamente matemáticas, sino también pensamiento con base en matemáticas. Y por último, se necesita el objeto. En ese sentido, el objeto aquí es la comprensión y los algoritmos de los objetos matemáticos. No solamente el algoritmo per se, sino que también se busca que el estudiante comprenda en profundidad el objeto matemático sobre el cual va a trabajar para aplicar el algoritmo. Esos entonces son los paradigmas que, grosso modo, se han vivido en la historia de la humanidad moderna reciente para la enseñanza de la matemática.